Hola, soy Relatos de la Madrugada y hoy os traigo esta nueva historia de terror jamás escuchada. Si logro desconectarte de tu día a día, agradezco su like y me gustaría saber desde dónde me escuchan. Les dejo con el relato. Me llamo Julián Mora, soy periodista, o lo que queda de uno después de que la realidad te desgarre las costuras. Mis herramientas ya no son solo la libreta y la pluma, sino una desconfianza aguda y una cicatriz en la palma de la mano derecha, blanca y rugosa, que me arde cuando la noche se vuelve demasiado densa. Es el recordatorio físico de mi primera visita a la Feria de las Sombras, hace 7 años, la única razón por la que no he terminado en un manicomio, o peor, es porque olvidé casi todo. Solo quedaron fragmentos, un olor a tierra húmeda y metal oxidado, risas que no eran alegres y el peso frío de la ceniza entre mis dedos al amanecer. Y esta cicatriz, siempre esta cicatriz. Ahora estoy de vuelta en Paso de los Libres, Corrientes. El aire mismo parece cargado con una promesa siniestra. Un murmullo recorre el pueblo como un viento bajo la puerta. La feria vuelve esta luna llena. 7 años cumplidos. Las palabras se susurran con una mezcla de temor reverencial y una resignación profunda, como quien anuncia una enfermedad terminal inevitable. Hay una tensión palpable en los rostros curtidos por el sol, miradas que esquivan las mías, hombros encogidos bajo pesos invisibles. Nadie habla abiertamente de lo que realmente ocurre en esa feria que solo existe bajo el manto de la noche. Es un pacto de silencio tejido con hilos de miedo y algo más antiguo, más profundo. Algo que huele a raíces podridas y tierra removida. Mi abuela materna desapareció en la feria anterior a la mía. Solo dejó su chal favorito, tejido con lana color cardo, encontrado en la orilla del río Uruguay, impregnado de esa misma ceniza gris e inolvidable. Su ausencia es el agujero negro que me trajo aquí la primera vez y me arrastra ahora de vuelta. No busco solo una historia, busco respuestas que sé, en el fondo, me destrozarán. Busco el rostro de lo que se llevó a mi abuela y robó un pedazo de mi alma. Camino por las calles de tierra apisonada al atardecer. Las casas bajas, con techos de tejas musgosas, proyectan sombras alargadas y distorsionadas. El sol agonizante tiñe el cielo de un rojo enfermizo que se refleja en los charcos estancados, como sangre vieja. El aroma habitual del mate y la leña quemada está contaminado hoy por otro más insidioso. Un olor a humedad profunda, a vegetación en descomposición bajo la superficie, a algo que respira lentamente bajo nuestros pies. Es el aliento de la tierra, dicen algunas leyendas guaraníes que estudié con obsesión malsana. Una tierra que no solo da vida, sino que también tiene hambre. Hambre de algo que la feria le proporciona. Me detengo frente al descampado a las afueras, el lugar designado. Ahora solo es un terreno yermo, cubierto de maleza amarillenta y basura arrastrada por el viento. Pero en mi mente, superpuesta como una película fantasmal, veo los contornos distorsionados de estructuras metálicas. Recuerdo, o lo inventa mi mente herida, la sensación de vértigo nauseabundo al mirar una noria cuyas cabinas colgaban como jaulas vacías, sus ejes chirriando un lamento metálico que resonaba en los huesos. Veo puestos de madera carcomida, con toldos raídos ondeando como vendajes sucios, y los vendedores, sus sonrisas, Dios, sus sonrisas, fijas, amplias, mostrando demasiados dientes, pero con ojos que eran pozos oscuros, vacíos de toda humanidad, reflejando solo la débil luz de las bombillas parpadeantes. Sonrisas que no prometían diversión, sino un acuerdo tácito y terrible. Una oleada de frío repentino me atraviesa, ajena a la calidez residual del día. No es un frío del aire,
sino del interior, como si un trozo de hielo se hubiera deslizado por mi columna vertebral. La cicatriz en mi palma pulsa con un dolor sordo y familiar, una advertencia grabada en la carne. Cierro el puño con fuerza sintiendo la piel tirante, recordando la sensación de la ceniza, fina como polvo de huesos, incrustándose en esa herida fresca hace 7 años. La ceniza que siempre aparece al amanecer, cubriendo las manos de los asistentes como un estigma, junto a las misteriosas heridas, pequeños cortes, rasguños profundos, a veces marcas que se asemejan a mordeduras. El silencio a mi alrededor se ha vuelto absoluto. Ni un grillo, ni un perro a lo lejos. Es como si el pueblo contuviera la respiración, esperando la caída de la noche. Sé lo que viene. La oscuridad no solo traerá la luna llena, sino que desenterrará la feria de las sombras de su letargo de 7 años. Y yo estaré allí, no como un mero periodista, sino como una ofrenda que regresa voluntariamente al altar, impulsado por un dolor más fuerte que el miedo. Porque necesito recordar, necesito saber qué monstruo alimentamos con nuestra alegría forzada, con nuestro olvido y con la sustancia vital que esa ceniza gris parece robar. El primer grito agudo de un chotacabras rasga el crepúsculo, un sonido que siempre me ha parecido un presagio. La última franja de luz roja desaparece en el horizonte. La oscuridad se cierne, densa, viva, hambrienta. La feria está a punto de abrir sus puertas, y yo, Julián Mora, con mi cicatriz ardiendo y el corazón convertido en un puño de hielo, camino hacia ella. Olvidé casi todo la última vez. Esta vez, juro que recordaré. Aunque lo que recuerde me consuma por dentro, dejando solo ceniza y terror. La oscuridad dentro de la carpa no era la simple ausencia de luz. Era una entidad viva, viscosa y fría, que se adhería a la piel como un sudor de tumba. El aire, espeso y rancio, llevaba el perfume nauseabundo de la tierra, removida en profundidades prohibidas, mezclado con el dulzor agrio de la sangre vieja y el inconfundible aroma de la ceniza, ahora omnipresente, flotando en motas grises que se posaban sobre todo. Mi cicatriz palpitaba con un ritmo propio, un tambor sordo y urgente incrustado en la carne, señalando hacia el centro del espacio. Allí, bajo la débil luz rojiza que emanaba de ninguna fuente visible, latía el corazón de la pesadilla. No era un monstruo como lo había imaginado. No había garras, ni fauces babeantes, ni ojos malignos. Sobre un montículo de tierra negra, viva y palpitante como un órgano expuesto, se erguía una figura construida con la desesperación misma del mundo. Era una amalgama grotesca y a la vez profundamente trágica. Barro seco y agrietado formando una silueta vagamente humana, entrelazado con raíces gruesas y retorcidas que se hundían en el montículo y parecían extenderse hacia abajo, hacia las entrañas infinitas. Esas raíces no eran inertes, se contraían y expandían con un ritmo lento, siniestro, bombeando algo invisible, y cubriendo partes de esa figura, incrustada en el barro como fósiles recientes, había ceniza compactada, formando parches grises que parecían costras. Pero lo que me detuvo el aliento, lo que hizo que el mundo se desvaneciera alrededor, fue el jirón de tela que colgaba de una de sus protuberancias a modo de hombro. Un tejido áspero, descolorido pero inconfundible, el color cardo, único y querido, del chal de mi abuela. Era un pedazo diminuto, deshilachado, pero suficiente. La confirmación final de que mi búsqueda había terminado aquí, en el fango primordial del horror. La figura no tenía rostro definido, solo 2 hundimientos profundos, oscuros como pozos sin fondo, donde deberían estar los ojos.
Y fue hacia esos abismos donde mis propios ojos fueron arrastrados. No hubo palabras ni sonidos, fue una inundación, una marea de verdad cruda sin filtrar, vertida directamente en mi mente con la fuerza de un geyser de pesadilla. Imágenes, sensaciones, emociones ancestrales, que no eran mías, pero que de repente lo eran todo. Vi la tierra no como una roca inerte, sino como un ser vasto, antiguo, inconmensurablemente más complejo de lo que jamás pude concebir. Un organismo titánico herido en algún nivel fundamental, una fisura en su esencia que sangraba lentamente energía, vitalidad, algo esencial. Una herida cósmica infligida no por el hombre, sino por el implacable pasar del tiempo, por cambios en las estrellas mismas, por un dolor tan profundo que trascendía la comprensión humana, y sentí su hambre, no un hambre malévola, sino un hambre desesperada, la necesidad fisiológica de un cuerpo enfermo que busca sanar, cerrar la fuga, suturar la grieta abisal. La Feria de las Sombras no era una maldición, era una medicina brutal, primitiva, desesperada. El ritual nacía de un pacto ancestral, no con demonios, sino con la propia tierra doliente. Cada 7 años, cuando las energías se alineaban de cierta manera, la herida se hacía más permeable, más dolorosa. La feria emergía como un vendaje psíquico, una ilusión colectiva tejida con los hilos más oscuros de la psique y la realidad. Los juegos oxidados, los puestos decadentes, los vendedores sonrientes, con ojos de pozo, eran componentes de un mecanismo de anestesia gigantesco. El olvido no era un efecto secundario, era el anestésico principal, un manto de niebla mental para amortiguar el trauma de lo que realmente ocurría. Y lo que ocurría era el banquete, la energía vital, el alma en su expresión más cruda y vibrante, liberada en oleadas de terror puro, confusión desgarradora y esa euforia forzada y histérica que precedía al desmayo psíquico. Las risas que se convertían en sollozos, el vértigo de la noria, que era una centrifugadora de miedo, las sonrisas fijas de los vendedores, que eran espejos de la propia disociación forzada. Todo servía para extraer esa esencia. Las heridas en los brazos no eran solo marcas físicas, eran puertas diminutas, puntos de sangría energética. La ceniza era el residuo tangible de esa sustancia vital, filtrada, procesada y finalmente absorbida por la tierra hambrienta a través de las raíces de esa figura central, del pacto viviente. Era el alimento, la sutura viviente para la herida cósmica. Los asistentes pagaban con un fragmento de su luz interior, con un trozo de memoria, con una cicatriz en el alma que el olvido cubría como una costra protectora. Mi abuela no había sido devorada por un monstruo, había sido absorbida. Su vitalidad, su conexión quizás más fuerte con lo antiguo, la había convertido en parte del mecanismo, en ese núcleo de barro y raíces que canalizaba el banquete. Su chal era la última bandera de su humanidad perdida. La comprensión me golpeó no como un rayo, sino como una ola lenta y pesada. No hubo revelación jubilosa, solo un hundimiento glacial en una verdad demasiado vasta para contener. El miedo no desapareció, se transformó. Ya no era el miedo agudo y punzante a lo desconocido, sino un terror profundo, oceánico ante la magnitud de la fragilidad cósmica y el precio brutal de su equilibrio. La maldad que había perseguido se disolvía, reemplazada por una necesidad desgarradora y antigua. Era simbiosis, sí, pero una simbiosis nacida de la agonía y sostenida por el sacrificio inconsciente. El pueblo no era víctima de un depredador, era una célula en un organismo enfermo, contribuyendo involuntariamente a su propia supervivencia a un costo terrible.
En ese momento, la figura de barro y raíces, la sombra de mi abuela fusionada con la voluntad de la tierra, extendió un apéndice. No era un brazo, sino una gruesa raíz desnudada, retorcida, cubierta de tierra húmeda y motas de ceniza brillante. No se movió tú hacia mí con agresión, sino con una lentitud deliberada, casi expectante. Apuntaba hacia el montículo de tierra palpitante a sus pies. El dolor en mi palma, que había sido un recordatorio constante, una sirena de alarma, cambió de repente. La quemazón aguda se apagó como una llama sofocada. En su lugar surgió una sensación extraña, fría y húmeda, pero no desagradable. Era como hundir la mano en la tierra fresca de un bosque profundo. Miré hacia abajo. La cicatriz blanca y rugosa, mi estigma personal, estaba cambiando. De sus bordes, como brotando de la carne misma, emergían delgados filamentos oscuros, flexibles y vivos. Eran raíces diminutas, del color de la obsidiana húmeda, frescas y frías al tacto. No lastimaban, se enroscaban suavemente alrededor de mis dedos, una caricia vegetal de una intimidad escalofriante. Era un pacto no impuesto sino aceptado a un nivel más profundo que el pensamiento. La comprensión me había convertido en parte del ciclo, pero no como alimento, ni como vendedor sonriente, como algo distinto. La raíz extendida parecía esperar. No había demanda, solo una presencia inmóvil, un escalofrío diferente, uno que nacía de la aceptación más que del miedo, recorrió mi espina dorsal. Di un paso adelante, luego otro. El fango frío y cenizoso se hundía bajo mis pies. La raíz no se retiró. Con una calma que me sorprendió, levanté mi mano derecha, ahora entrelazada con esas delicadas raíces vivas, y la posé sobre la gruesa raíz extendida. El contacto fue una explosión silenciosa de conocimiento, no imágenes esta vez, sino sensaciones puras, la inmensidad abrumadora del dolor terrestre, un quejido sordo que resonaba a través de las edades, la fría determinación del ritual, la mecánica precisa de la feria como un órgano de curación desesperado, y la tenue, muy tenue, chispa de reconocimiento dentro de la figura de barro. No era mi abuela como persona, sino un eco de su esencia, de su sacrificio, ahora completamente fusionado con la voluntad de la tierra. Había paz en ese eco, una resignación profunda al propósito. Sentí el flujo. No era mi energía la que se extraía, era algo más sutil. Era la memoria vívida, dolorosa, del horror comprendido. La feria operaba con olvido, pero la tierra, para sanar completamente, para quizás encontrar una cura menos brutal algún día, necesitaba recordar el costo. Necesitaba un testigo consciente, un guardián de la verdad completa, no solo del mecanismo, sino del sufrimiento que implicaba. Mi cicatriz, ahora transformada, era una antena, un canal. Las raíces en mi mano eran raíces de memoria, hundiéndose en la conciencia del mundo. La figura de barro pareció aquietarse. Los dos huecos oscuros se mantuvieron fijos en mí por un instante eterno. Luego, lentamente, la raíz que sostenía mi mano se retrajo, hundiéndose de nuevo en el montículo palpitante. La luz rojiza se atenuó. La presión en la carpa, esa sensación de estar dentro de un pulmón gigante, comenzó a disminuir. Salí de la carpa no como había entrado. No corrí, caminé. La feria seguía en pleno apogeo a mi alrededor, pero ahora la veía con una claridad cristalina y terrible. Veía la energía como un vapor oscuro y centelleante, siendo extraída de los asistentes sonámbulos a través de sus heridas abiertas, fluyendo hacia el suelo, siendo absorbida por las raíces invisibles que corrían bajo toda la feria
hacia la carpa central. Veía a los vendedores no como demonios, sino como autómatas complejos, quizás restos de guardianes anteriores, completamente consumidos por el ritual, ahora solo extensiones de la voluntad terrestre, sonriendo su sonrisa vacía para mantener la ilusión. El chirrido de la noria era el gemido de una máquina de tortura cósmica. Las risas eran los estertores de almas siendo despojadas. Pero dentro de mí, donde antes solo había habido terror y obsesión, ahora había una quietud extraña, una paz profunda y glacial. No era felicidad, ni alivio alegre. Era la paz del condenado que finalmente comprende su sentencia y encuentra dignidad en cumplirla. Era la aceptación total. El horror seguía siendo horror, pero ya no me poseía, yo lo poseía, lo comprendía. Era mi carga, mi propósito. El amanecer no fue un rescate, sino una retirada ordenada. La primera luz grisácea del este pareció disolver la feria como azúcar en agua. Las estructuras metálicas se desvanecían en neblina. Los puestos de madera se hundían en el suelo sin dejar rastro. Los vendedores se fundían con las sombras que se retiraban. Solo quedaba el descampado yermo, la maleza pisoteada y el silencio. Un silencio denso, agotado. Y el olor. Siempre el olor a ceniza, ahora más fuerte, impregnando la ropa, la piel, el cabello. Miré mis manos. La ceniza las cubría, como a todos los demás que comenzaban a tambalearse, despertando de su trance con miradas vacías y confusas. Pero en mi mano derecha, las delicadas raíces oscuras seguían allí, enroscadas alrededor de mis dedos y la muñeca, frías y vivas. No se retiraban con la feria, eran parte de mí ahora. Levanté la manga de la camisa. Bajo la piel del antebrazo, desde la palma hacia arriba, se extendía un delicado entramado de líneas oscuras, como tatuajes de raíces finísimas. No dolían. Latían suavemente, en sintonía con un ritmo lento y profundo que sentía en los huesos, el pulso de la tierra. El regreso al pueblo fue un viaje a través de un paisaje de amnesia colectiva. La gente se frotaba los brazos vendados instintivamente, miraba la ceniza en sus manos con desconcierto, murmuraba sobre una fiesta loca o demasiado vino. El olvido, el manto protector, ya estaba tejiéndose de nuevo. Sus heridas sanarían físicamente, como siempre. La confusión se disiparía, reemplazada por vagos recuerdos de diversión nocturna. La normalidad, frágil e ignorante, regresaría. Yo no podía volver a esa normalidad. Lo sabía mientras caminaba por la calle de tierra, recibiendo miradas que ahora no solo eran de recelo, sino de una extraña incomodidad instintiva. Los perros callejeros, que antes me ignoraban, gruñían bajito y se apartaban con el lomo erizado. Los niños dejaban de jugar y me miraban con ojos grandes, como si intuyeran algo diferente, algo antiguo bajo mi piel. El olor a tierra húmeda y ceniza fresca me seguía, una fragancia perpetua que los baños no eliminarían. Fui a la orilla del río Uruguay, al lugar donde encontraron el chal de mi abuela hace 14 años. El agua marrón fluía pesadamente. Saqué el pequeño jirón de tela color cardo que había arrancado de la figura de barro. No era un trofeo, era un recordatorio. Lo sostuve en mi mano izquierda, mientras con la derecha, la de las raíces vivas, tocaba la tierra húmeda de la orilla. La conexión fue inmediata. Un zumbido profundo, como el de un cable de alta tensión enterrado, recorrió mi brazo. No era dolor, era información. Sentí la vasta red de raíces subterráneas, los ríos ocultos, las capas de roca, la lenta cicatrización de la herida cósmica, aún lejana,
aún hambrienta. Sentí el próximo latido del ritual, dentro de 7 años, como una mancha oscura en el futuro. Y sentí, muy débilmente, otros ecos. Otros lugares donde la tierra sangraba. Otros ritos desesperados en rincones olvidados del mundo. Otros guardianes como yo, marcados, recordando. Mi búsqueda había terminado. No había encontrado a mi abuela viva, ni había derrotado a un monstruo. Había encontrado una verdad tan grande que reducía las nociones humanas de bien y mal a simples sombras. Había aceptado un papel en un drama cósmico que no entendía completamente, pero cuyo peso ahora llevaba inscrito en la carne y en el alma. El final feliz no brillaba con luz solar. Residía en la quietud de la sombra comprendida, en la liberación de la ignorancia, incluso cuando la verdad era un abismo, en el propósito encontrado en el corazón mismo del horror. Ya no era Julián Mora, el periodista obsesionado. Era el guardián de la memoria, el testigo consciente, la raíz humana plantada en la herida del mundo. Miré el entramado oscuro bajo mi piel. Las raíces finas parecían haberse asentado, latiendo con un ritmo constante y frío. La cicatriz en mi palma ya no era una herida, era una puerta, una fuente. Tomé un puñado de tierra de la orilla, mezclada con ceniza. La olí. El aroma era a hogar, a deber, a una paz profunda y terrible. Me llevé un poco a la boca. Sabía a raíz, a tiempo, a verdad aceptada. El sol se elevaba sobre Paso de los Libres, bañando el pueblo en una luz que a mis ojos, ahora abiertos a otras frecuencias, parecía engañosamente simple. Sonreí. No era la sonrisa fija de los vendedores de la feria. Era la sonrisa de quien ha mirado al abismo y ha encontrado, no monstruos, sino el frío, quieto, necesario abrazo de la raíz. Y en ese abrazo, en el peso de la memoria y el latir frío bajo mi piel, encontré mi extraña, sombría y perfecta felicidad. El terror seguía ahí, en las profundidades, pero ya no era mi amo, era mi paisaje, mi razón de ser, mi verdad. Y con esa verdad, fría como la tierra invernal y firme como la roca madre, pude respirar, al fin, sin miedo.